Es momento de darle la bienvenida a este espacio a la secretaria. Viene a ser, ya te hice esta pregunta la vez anterior, si le comparáramos con un ministerio, la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Distrito Metropolitano, ¿qué ministerio sería? ¿El de la producción? El de la producción. El de la producción. Ya me dijo sí, ya. O sea, ya me preguntaste esto la vez anterior. Y el de turismo. Y el de todo. Y un poco el de agricultura. Sí. Es la Secretaría del Distrito Metropolitano que se encarga de precisamente todas las actividades productivas. Le damos la bienvenida. Paula Romero, buenas tardes. Bienvenida a los micrófonos de la Radio de Quito. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Arranquemos, la semana anterior en el seno del Consejo Metropolitano se aprueba ya en segundo y definitivo debate la ordenanza que establece, además de la tarifa fija, de la denominada patente municipal, algunas otras medidas que se toman desde la alcaldía y desde el municipio de Quito y su Consejo Metropolitano para establecer un patrón o el escenario para una recuperación económica de la ciudad y de su área de influencia. Lo de la patente lo hemos conversado. Quisiera arrancar, ¿cuándo se empieza a aplicar? Ya una vez concluido el debate, ¿hay algún otro paso que tenga que seguir eso para que ya entre en vigencia el próximo 1 de enero? Bueno, es una buena noticia realmente que se haya aprobado la ordenanza de la patente finalizando este año 2024. El Consejo Metropolitano dio un tratamiento muy expedito a esta ordenanza propuesta por el alcalde metropolitano y conocida por todos los concejales quienes aportaron con sus observaciones y fortalecieron el proyecto. Y una vez que fue aprobada ya en segundo debate, la semana pasada también la ordenanza fue ya publicada en el registro oficial, lo que quiere decir que entra en plena vigencia, está ya realmente vigente la ordenanza como tal y la aplicación del impuesto para la patente para el año fiscal 2024 que se está cerrando en este momento y que se paga en el 2025 es ya una realidad. Aquí voy a preguntar desde la ignorancia, no sabía, las ordenanzas municipales, las decisiones legislativas que toman también los gobiernos autónomos descentralizados, ¿también se publican en el registro oficial? Bueno, existe un debate al respecto sobre la necesidad o no de publicar todas las ordenanzas, pero lo que sí es verdad es que por lo menos todas las ordenanzas tributarias tienen que publicarse necesariamente en el registro oficial. Más allá de eso, los municipios tienden a veces a publicar y otros no. El alcalde mencionaba que además estudia un paquete de remisión tributaria. ¿Qué incluiría y qué tendría que ocurrir? ¿Eso también es una nueva ordenanza? ¿Tiene que debatirse en el Consejo Metropolitano o es una decisión del Ejecutivo? Sí, recordar primero a la ciudadanía que hubo ya una primera remisión en el Distrito Metropolitano de Quito que fue aprobado por ordenanza, que estuvo abierto en algunos meses de este año 2024 y que permitió una recaudación importante para aquí Santiago Cruz, Cristian Cruz, sí. perdón. Él nos ampliaba y nos decía que incluso se habían superado las expectativas de recaudación. Sí, y también evidentemente para la ciudadanía la remisión es una buena oportunidad para ponerse al día con las deudas sobre el capital, ¿verdad? Porque lo que se beneficia es de no tener que pagar en ese momento ni las multas ni los intereses. Lo que se ha planteado en esta discusión de la patente es que se pueda proponer al Consejo Metropolitano una nueva ordenanza para abrir una segunda remisión en el periodo del año 2025, porque además así lo permite ya la ley nacional. Recordar que COTAD. En realidad, la ley la ley económica urgente que aprobaron, quiero acordarme el nombre que le dieron en el gobierno de Daniel Noboa, la primera ley urgente que envió a la Asamblea. Así es, entonces se ha habilitado desde el ámbito legislativo nacional la posibilidad de que los municipios puedan nuevamente tener un periodo de remisión y con esa posibilidad pues sí está siendo ya en este momento analizada por parte de los equipos técnicos. El alcalde ha planteado al Consejo Metropolitano que va a hacer un envío de la propuesta, pero una vez que pueda contar con todo el análisis técnico de los equipos, que evidentemente también precautele la recaudación municipal y las finanzas saludables que necesita también el municipio de Quito. ¿Cuánto se recauda anualmente por el tema de la patente? No tengo el dato concreto. No tengo el dato concreto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que
Los ingresos municipales están compuestos de una serie de ingresos que son tributarios y no tributarios. Y dentro de los tributos municipales, el tributo que más recauda es el del predial. impuesto predial. El predial. Es el impuesto más importante con el que se recauda una buena parte de los ingresos municipales, y la patente es también uno de los ingresos más importantes que tenemos. Por lo tanto, este beneficio que planteó el alcalde, que fue aprobado por el Consejo Metropolitano, se hizo también en base a un estudio muy técnico, muy específico con respecto al posible impacto que esto podía significar a las finanzas municipales. Sin embargo, la determinación es que, como ahora va a ser automática la determinación del impuesto para todas las personas que tienen abierto un RUC, y ya no tiene que ser declarativo, entonces podrá haber un incremento de la base de contribuyentes que tienen que pagar estos $15 de tarifa fija, y por lo tanto se precautela de esta manera las finanzas públicas. Y esto podría en algún momento estar acompañado precisamente de una campaña de comunicación o de educación para que, llamarle a la o el contribuyente en Quito y decirle: vean, hay este beneficio, registra tu patente, abre tu RUC, regulariza tu actividad económica en el distrito, porque yo le escuchaba, y Paula, ahí sí quisiera que si es que nos puedes aportar con datos. Escuchaba una declaración del alcalde que decía: hay gente que ha querido venir o ha trasladado su actividad económica, su RUC, al distrito metropolitano precisamente por estos beneficios. Bueno, lo que es importante mencionar, y que creo que es realmente un mensaje muy importante hacia la ciudadanía, es el hecho de que esto va a ser automático. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a requerir de que los contribuyentes tengan que hacer una declaración, tengan que abrir el registro tributario municipal, que anteriormente sí tenían que abrir. Y entonces había que dar una serie de pasos para averiguar cuánto es que tenía que pagar de patente y después lograr el pago. Ese cálculo, ¿ya? Que a veces a uno le decía: ¿por qué me sale más que mi colega? Y no hay una respuesta clara ni una respuesta cierta que podamos nosotros dar al respecto de por qué se determinaron ciertos valores en determinados momentos. La verdad es que esa determinación tributaria se hacía de una manera presuntiva sobre el supuesto patrimonio de las actividades económicas. Lo que eso quiere decir es que si es que, por ejemplo, yo soy abogada, entonces a mí los técnicos de la Dirección Tributaria, por el mandato de la ordenanza, me calculaban un supuesto patrimonio que yo seguramente tenía. Y sobre ese patrimonio presuntivo me determinaban un impuesto. Y por eso es que existieron muchísimas reclamos. Sí, y sobre todo posibles incluso afectaciones a personas que no necesariamente tenían un patrimonio elevado, y sobre todo que no necesariamente tienen ingresos y un flujo elevado de sus utilidades y su actividad económica como tal, y se vieron obligados a pagar unos valores que en algunos casos fueron desproporcionados. ¿Y cómo incide esto en la reactivación económica? Bueno, lo primero es que la tarifa de los $15, una vez que se han hecho los estudios económicos por parte de la Dirección Tributaria del municipio de Quito, sí está estableciendo este valor en un rango promedio que es bastante accesible para la mayoría de los contribuyentes. Estamos hablando de contribuyentes que de todas maneras tienen un RUC abierto, que de todas maneras están ejerciendo una actividad económica, y si es que hacemos un cálculo simplemente anual, los $15 significan un poquito más de $1 al mes que estamos nosotros contribuyendo a la ciudad. Nuevamente, por lo que se está ampliando la base de los contribuyentes, no estamos generándole una afectación a las finanzas municipales, pero desde el punto de vista del contribuyente, los $15 son un valor que es accesible por lo menos para la gran mayoría de las personas, y no vamos a volver a caer en estas determinaciones sorpresivas que nos dicen: mire, usted no sabía, pero ahora que abrió la patente, le cuento que ha tenido que pagarme, qué sé yo, $1,000, $2,000, $3,000 hacia atrás, que fue algo que sí sucedió en el pasado, y por lo que muchas personas, y me incluyo en esto, tuvimos que gestionar convenios de pago con el municipio para podernos poner al día en las patentes. Me pasó a mí también. Yo tuve que acceder a un convenio de pago y claro, ibas honrando mensualmente a la tarjeta de crédito o al municipio directamente. Vamos ahora sí ya al tema de reactivación económica. ¿Qué se viene en el 2025? Se ha diseñado una estrategia. Yo he visto las ferias, el Aquisito, he visto que hay iniciativas, pero
En el capítulo, en la entrevista anterior, aquí conversamos sobre esa posibilidad de generar esos empleos temporales. ¿Qué más tiene que pasar en el distrito para que empecemos a sentir, las vecinas, los vecinos, empecemos a sentir esa reactivación económica? Sí, nuevamente para recordar, para quienes tal vez no nos escucharon en esa ocasión anterior, el alcalde metropolitano anunció un plan de emergencia económica, una serie de medidas, 9 medidas que tenían una temporalidad muy corta. Unas eran medidas inmediatas, como las que ya se han terminado de implementar, y las otras eran de corto plazo, que estamos en curso todavía para lograr esa implementación. La patente era, por ejemplo, una de ellas. Con esas medidas, lo que se buscaron fueron unas reacciones inmediatas por parte de la municipalidad para atender ciertas necesidades que eran, por ejemplo, muy urgentes para hacia el mes de diciembre o en el marco de los cortes de energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, teníamos la habilitación de los espacios de coworking, o teníamos también, por ejemplo, la organización de las ferias, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre, que son los meses que comercialmente se mueve más la actividad comercial. Y adicionalmente teníamos también, por ejemplo, esta campaña que mencionas, que es Comprando Aquisito, ganas tú y gana Quito, que es un recordatorio que nosotros le hacemos a la ciudadanía, que cuando consumimos local, que cuando le compramos a nuestros propios vecinos, se activa la economía y eso finalmente nos genera un beneficio a todos. Ahora, para los meses de enero, febrero, marzo, nosotros lo vemos con bastante ¿optimismo? Más bien somos muy, muy cautos realmente en el análisis que hacemos, y normalmente los meses de enero y febrero son meses que la economía se ralentiza, son meses más lentos en términos económicos, y eso sumado a los impactos de la crisis energética, pues podemos anticipar que efectivamente se va a sentir ese impacto en la economía de las familias. Es decir, recién en el primer trimestre de 2025 vamos a ver efectos reales de lo que fueron los apagones de septiembre, octubre, y noviembre y buena parte de diciembre. Nosotros, desde el análisis estadístico y el seguimiento que hacemos de las cifras oficiales y de las que se calculan directamente, consideramos que sí, que lo más probable es que ese sea el escenario. Teníamos ya, y recordará los radioescuchas, que teníamos ya una tasa del desempleo del 9.4%. Sin apagones. Y eso era el mes de septiembre, correcto. Entonces, estaríamos ya esperando las cifras oficiales del INEC en términos del último trimestre del año para ver realmente cómo cierra el año. Pero se puede anticipar que con los apagones de por medio y la afectación que hubo, sobre todo a los pequeños negocios, sobre todo a esa economía que no tiene la posibilidad de acceder a los generadores eléctricos, vamos a ver un impacto más importante en ese sentido. Y eso también podemos nosotros esperar la cifra estadística, pero lo podemos ver en las calles, porque finalmente vemos cómo tenemos una presencia mucho más amplia de comerciantes autónomos en nuestras calles. Desde el mismo régimen o las cifras oficiales, las del INEC hablan que se espera para finalizar el año un impacto de al menos el 5% de pérdida de empleo formal. Eso, tomando en cuenta que Quito es la ciudad con la tasa más alta, ¿podemos esperar una incidencia así? Seguramente va a haber una incidencia. Entendería que ese dato que da el INEC será nacional y evidentemente esperamos que no impacte, en nuestro caso, el Distrito Metropolitano. No quisiéramos que impacte absolutamente en ninguna ciudad del país, pero entendiendo que esa es la realidad, pues esperamos que el impacto en la ciudad de Quito no sea necesariamente el más alto. Ojalá y el hecho de que seamos una ciudad principalmente comercial haya permitido que en el mes de diciembre, que es el mes más importante para la actividad comercial, se haya podido sostener de alguna manera el empleo formal. Sin embargo, somos bastante realistas también en términos de la crisis que estamos atravesando y lo que las familias están viviendo en el día a día. En ese sentido, por ejemplo, me preguntabas del empleo emergente que nosotros proponemos crear también desde nuestros propios proyectos. Estamos avanzando en pasos firmes para poder ya anunciarle a la ciudadanía ¿cuándo arranca? ¿Dónde se inscriben? Anticipar en este momento que la inscripción será... ustedes, o sea, tienen en el mapa quizás una avalancha de gente, o sea, si se abren, por ejemplo, tú ves, se abren inscripciones para formarse como policía y tienes 20,000 personas para 1,200 cupos. Si se abren
posibilidad de una oferta de empleo, tienes filas interminables de gente con su currículum bajo el brazo. ¿Ustedes tienen dimensionado que puede haber ese...? Sí, nosotros proponemos gestionar justamente la disponibilidad de estos empleos a través de la bolsa de empleo que administra Conquito, que es la agencia económica de promoción aquí el director económica ejecutivo de Conquito, Así es. Gonzalo. Así es, Criollo. entonces la bolsa es el mecanismo más técnico que nosotros podemos utilizar para poder filtrar los perfiles y estamos trabajando de la mano con las empresas públicas para que ellos puedan hacer disponible su oferta a través de la bolsa de empleo y que nosotros podamos justamente ayudar a gestionar esas vacantes a través de la bolsa de empleo. ¿Sería recomendable entonces que quienes están interesados en participar en esta iniciativa, en que se les tomen en cuenta, ya vayan abriendo su perfil en Conquito? Definitivamente, la bolsa está disponible, está al aire en la página web de Conquito, www.conquito.org.es. Se está permanentemente recibiendo en ese espacio las vacantes. Tienen que llenar unos formularios y les genera como un currículo automático. Y eso se queda registrado en nuestras bases y nosotros por el otro lado, la otra parte de la gestión es que estamos sentados primero en la mesa con todas las empresas públicas para poder gestionar, ¿verdad?, estas vacantes que se harían primero disponibles en términos de los empleos verdes, es decir, de lo que habíamos conversado, la reforestación, la limpieza de los ríos, todo este propósito ambiental que también está persiguiendo el alcalde de manera muy firme y con pasos muy claros. Y además, la bolsa de empleo no sirve exclusivamente para la empresa pública, más bien, históricamente la bolsa de empleo de Conquito más bien se ha relacionado con las empresas privadas y también estamos fortaleciendo la gestión que nosotros hacemos de las vacantes privadas a través de la bolsa. Me spoileaste la siguiente pregunta que iba a hacer es, bueno... en este año vimos, por ejemplo, algunas alianzas, la firma de convenios, el anuncio, por ejemplo, de construcción de plazas comerciales, el establecimiento de nuevas cadenas de supermercados, por ejemplo, con plazas, con inversión, y cómo iba a incidir eso precisamente en la dinámica económica. Uno se pregunta, ¿hay más de eso para 2025, Paola? Definitivamente sí. Cuando nosotros entendemos que Quito es la principal economía del país y que participamos alrededor con una cuarta parte de toda la economía del país, podemos también apreciar el hecho de que aun cuando la economía nacional está pasando por un momento crítico y por un momento en donde realmente se necesita aunar esfuerzos para poder salir adelante, de todas maneras la economía de Quito sigue estando activa, la economía de Quito sigue siendo atractiva para las inversiones tanto nacionales como extranjeras, tanto quiteñas como de otras partes del país, como es la constatación que hemos podido hacer este año. Tenemos 570 aproximadamente millones de dólares firmados en cartas de intención de inversiones con grupos quiteños, grupos de otras partes del país, cuencanos, por ejemplo, e incluso con proyectos extranjeros, peruanos, y la Dirección de Inversiones, que es la que trabaja específicamente para poder buscar estos inversionistas e invitarles a traer sus inversiones a nuestra ciudad, está muy activa y pendiente de cuáles son todas las oportunidades de inversión para poder justamente lograr estas inversiones que a la larga lo que busca y cuál es la política del alcalde es que si bien nos interesa la inversión y la cantidad de capital y liquidez que se puede inyectar a la economía, lo más importante es la generación de las plazas de empleo. Eso es lo que se persigue, porque eso se va a traducir en consumo interno, en dinámica económica. Paula, ¿qué papel juegan, por ejemplo, algunas acciones que quizás se han tomado como hechos aislados, pero yo entiendo y quisiera entender que son parte de una estrategia? Voy a nombrar algunas y tú me dirás qué papel juegan en esta visión que tienen ustedes de lo que debe ser la dinámica económica en Quito o el movimiento económico en Quito. Por ejemplo, la ampliación del aeropuerto, la firma de convenios para cooperación turística con Cuenca, con Manabí. ¿Cómo funcionan, cómo se enclavan esto en una estrategia de reactivación económica? Sí, la visión económica que nosotros manejamos es definitivamente la que el alcalde ya ha hecho pública en muchos espacios y en muchos medios de comunicación, y es que Quito se afiance como la locomotora del desarrollo económico nacional. Y esa es un planteamiento que tiene unas bases muy sólidas en términos de
cuál es el tamaño de nuestra economía y cuáles son las potencialidades de nuestra economía. En ese sentido, nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico tenemos planteado un portafolio de inversiones. El portafolio de inversiones está compuesto por 3 tipos de inversiones. Las inversiones públicas directamente municipales, que son las que se lleva adelante a través de las empresas públicas. Recuperación de la carpeta asfáltica. Esas que mueven, porque son empresas privadas las que realizan la obra que contratan. Y es muy importante porque cada dólar que se invierte en este tipo de obras de infraestructura, proyectos de infraestructura, a la final tiene un factor de multiplicación de $2 que se mueven en la economía. Es un encadenamiento. Por cada dólar que el municipio invierte en obra pública, $2 se mueven en la economía. Así es, eso es un estándar que nosotros lo tomamos de organismos internacionales que hacen este cálculo y dicen cuando se invierte $1 en infraestructura, se mueven $2 adicionales en la economía. Entonces eso es un factor muy importante en términos de la dinamización económica. Cuando hay autoridades locales que están convencidas de la importancia de la inversión pública para el desarrollo de la economía, entonces podemos tener también una economía que se vuelve más atractiva para las inversiones privadas. ¿Y estas alianzas con Cuenca, con Manabí? El tema de la alianza con Cuenca y Manabí específicamente es en el ámbito turístico, correcto. Entonces, el momento económico que está atravesando el sector turístico en el país es un momento bastante complejo. Las cifras que estamos observando en términos de la cantidad de turistas que efectivamente están llegando y de las divisas que efectivamente están quedando en el país son un comportamiento realmente atípico en términos de lo que podríamos haber esperado en este momento del año, por ejemplo. Y esto se debe a muchos factores, sobre todo nacionales. Creo que está claro el hecho de que al tener una declaración de guerra interna por parte del gobierno nacional, pues los turistas no consideran que nuestro país es necesariamente el espacio turístico más seguro para ellos. Y en ese sentido, es muy necesario que podamos trabajar primero en un enfoque de la promoción del turismo local. Estamos trabajando muy, muy de cerca con Quito Turismo porque consideramos que existen muchos espacios de nuestras ciudades que nosotros mismos no conocemos, en este caso del Distrito Metropolitano, y que sí queremos que esta oferta se vuelva más conocida para toda la ciudadanía, para que podamos activar internamente nuestra economía. Y por el otro lado, también la necesidad de que podamos trabajar de la mano con otros cantones hermanos o provincias en este caso, para que podamos fortalecer justamente nuestra oferta en las campañas de promoción internacional que efectivamente hacemos. Porque si bien estamos atravesando un momento complicado en términos de la industria turística, no es momento para bajar los brazos, sino al contrario, aunar los esfuerzos y buscar más ferias internacionales de promoción turística que se dan en todo el mundo para que podamos realmente llevar un producto contundente, y eso lo logramos si es que lo logramos de mejor manera si lo hacemos juntos. Son las 6 de la tarde con 28 minutos. Siempre nos vuela el tiempo, siempre nos falta tiempo para los diálogos cuando viene la secretaria de Desarrollo Productivo del Distrito Metropolitano. Paola, que tengas una buena finalización de este 2024. A todo el personal bajo tu cargo también un abrazo desde los micrófonos de la radio de Quito 102.9. Muchísimas gracias por la invitación. Igual un feliz año y que ojalá el próximo año tengamos más de estos espacios para seguir conversando.